Les doy la bienvenida a Cómo comemos los argentinos, el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición. Un espacio dedicado a temas tan importantes como los alimentos, la nutrición y, por supuesto, su vinculación con la salud. Cuando hablamos de nutrición, es probable que una de las primeras cosas que vienen a nuestra mente es el exceso de peso, la obesidad o el sobrepeso. Por lo tanto, es uno de los temas centrales que solemos tratar en esta especialidad. Y contando con el auxilio de valiosos colaboradores podemos abarcarlo desde distintos ángulos, casi interminables. Hoy tenemos acá como invitado al doctor Gustavo Lobato, que como miembro de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos de la Alimentación es una de nuestras voces más autorizadas para poder abarcar este tema. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, vamos a ir discurriendo por distintos lugares. Yo sé que inclusive dentro de poco se hace el Congreso Anual y ahí hay algunos tópicos o temas quizás más nuevos, que es un poco lo que más nos interesa a todos. Y nos van a servir un poquito de pretexto para ir abarcando la problemática de la obesidad, del sobrepeso desde distintos ángulos. Por supuesto, lo primero que quisiera preguntar es, ¿hay algo de nuevo en esto? ¿Hay alguna cosa que pienses que puede ser un tópico interesante para comenzar a tratar? De nuevo tenemos el índice de adiposidad, por ejemplo. Hoy podemos llegar a medir, a tener una idea de la cantidad de grasa corporal a través de este índice de adiposidad sin necesidad de la balanza. O sea, con 1 centímetro podemos medir el perímetro de la cadera, lo llevamos a una fórmula matemática que es muy sencilla de realizar y podemos conocer la cantidad de grasa que tiene el cuerpo, que subiendo un individuo a la balanza nos da el peso de toda la masa corporal. O sea, el peso, en ese peso está incluida el músculo, está incluido la grasa, está el hueso, pero hoy con el perímetro de la grasa que está depositada en la cadera, alrededor de la cadera, podemos saber, inducir cuál es la cantidad de grasa que hay en ese cuerpo y poder definir con más precisión qué es la obesidad, porque obesidad es eso, es un exceso de la grasa de reserva en el cuerpo. Y Gustavo, ¿esto es lo mismo en el hombre que en la mujer? Sí, el valor que se obtiene en el índice de adiposidad es el mismo valor tanto para el hombre como para la mujer. Porque sabemos que ha sido muy tradicional medir, me acuerdo, primero era la relación entre la cintura, la cadera, después se privilegió mucho la cintura. Quizás esto de tomar un índice a partir de la cadera es un poquito nuevo, podemos considerar. Bueno, ¿sabés qué? Es importante saber qué cantidad de grasa hay en el cuerpo, pero más que la cantidad total de grasa o excesiva que tenemos en el cuerpo, es importante ver la distribución que tiene esa grasa en el cuerpo. La grasa que tenemos en la panza, en el abdomen, dentro de la cavidad abdominal, es una grasa que realmente perjudica a la salud, pone en riesgo la salud. Pero la grasa que se localiza, sobre todo en las mujeres que tanto luchan por perder esa grasa en las nalgas y en los muslos, es una grasa que protege precisamente de enfermedades, sobre todo de enfermedades cardiovasculares. O sea, no toda la grasa es igual, evidentemente. No toda la grasa es igual. ¿Se puede estudiar de formas mucho más precisas la grasa como para hacer la correlación con esa simple medición? Sí, por supuesto, hay otros estudios más sofisticados que nos permiten conocer la cantidad de grasa, la cantidad de músculo y la cantidad de hueso que tenemos en nuestro organismo. Por ejemplo, esa densitometría que se le pide a la mujer, que también se le puede pedir al varón, pero que se le pide a la mujer para ver cómo están sus huesos, ese mismo estudio, que es un estudio relativamente económico, que no tiene prácticamente ningún riesgo, nos permite conocer exactamente qué cantidad de grasa, qué cantidad de músculo y qué cantidad de hueso tenemos. O sea que nos permite precisar, afinar el diagnóstico de la obesidad, ese exceso de grasa de reserva, ¿no? Claro, y en tu experiencia cotidiana, ¿es útil, ayuda, es práctica, es recomendable? ¿Forma parte, digamos así, del tratamiento o es algo raro y para ocasiones especiales? ¿Te referís a la una densitometría? No, yo creo que es muy importante en el diagnóstico de obesidad el ojo clínico. Uno ya ve entrar al paciente
y ya puede tener una idea de qué es lo que puede traer ese paciente, probablemente también en su laboratorio. O sea, hay mucho de ojo clínico, o sea que uno tranquilamente puede tratar a un paciente obeso en el medio del campo sin necesidad de realizar una densitometría. Claro que el perímetro de cintura, el perímetro de cadera, o sea, un simple centímetro, nos permite afinar aún más el diagnóstico, ¿no? Es decir, a veces no hace falta tanta aparatología, ¿no es cierto? Rescato lo del ojo clínico, me gustó. Es importante. Ahora bien, parte de la problemática de la obesidad tiene que ver con los alimentos que tenemos, los que nos ofrece para comer, especialmente hoy día cada vez hay más y más alimentos procesados o industrializados. ¿Cómo está tomando la industria ese desafío? ¿Está ayudando un poco para que la gente coma mejor o es indiferente a este proceso? La industria se está ayornando a todo lo nuevo que se va sabiendo en materia de alimentación, en todos los aspectos y en obesidad también. O sea que se están produciendo cambios en la industria alimentaria que beneficia, por ejemplo, al tratamiento dietético de un paciente obeso. Sí, hay... ¿Cómo lo hacen? ¿Con calidad de alimentos, con la cantidad, con el fraccionamiento? Con el procesamiento y modificando también la calidad, agregándole algunos ingredientes, quitándoles otros, por ejemplo, los productos parcialmente descremados, los descremados. Bueno, hay una serie de modificaciones que se pueden hacer en los alimentos que beneficia el tratamiento del paciente obeso. Quiere decir que ahí tenemos algunas herramientas útiles sin necesidad exclusivamente de, hace poco hablábamos de prohibir, sin necesidad de eliminar ciertos alimentos. No necesariamente un alimento porque sea industrializado es sinónimo de que sea malo, todo lo contrario. No, para nada. Siempre uno aspira a alimentos lo más naturales posibles, ¿no? Pero hay alimentos manipulados por la industria que sirven también para el tratamiento son buenos para el tratamiento de un paciente obeso. Y creo que quienes insistimos más para que la industria, que a veces es algo necesario en medio de una vida moderna donde no siempre disponemos de las condiciones ideales para cocinar o preparar, cuando no las tenemos, por lo menos que lo industrial se acerque lo más posible a lo natural nosotros y a lo que recomendamos. beneficia la salud, ¿no? Claro. En general, por ejemplo, cuando se acerca a una persona que está ya decidida con el deseo de bajar de peso, y hay que enfatizar un poquito más en eso, ¿no? A ver, le cambio la comida, le digo que coma simplemente menos, ¿calidad o cantidad? ¿Qué estrategia da más resultado? Este es un gran tema. Yo creo que, en primer lugar, cuando uno enfoca el tratamiento de un paciente obeso, en primer lugar, lo que uno tiene que tratar es de que intenta que pierda ese exceso de grasa de reserva que tiene en su organismo. Pero yo creo que es muy importante respetar la composición corporal, es decir, debe perder esa grasa que tiene en exceso, pero conservando y, si es posible, aumentando su masa muscular. O sea, el tratamiento de un paciente obeso tiene que ir dirigido a esto. Pierde grasa de reserva, pero al mismo tiempo tiene que conservar su masa magra, fundamentalmente la muscular. Eso se puede manejar con diferentes tipos de dietas y, por supuesto, incorporando el ejercicio físico, ¿no? Sobre todo el ejercicio de fuerza. Ahí está, exactamente. Creo que como la llave maestra que puede dirigir hacia dónde se pierde el kilo que se pierda o lo que sea, sobre todo es la actividad física, ¿no? Además del tipo de dieta. Pero especialmente la actividad de fuerza. O sea, se puede hacer trabajo aeróbico. El trabajo aeróbico tiene un efecto metabólico muy beneficioso, en particular para el paciente obeso. Pero el trabajo de fuerza es muy importante, que generalmente no se habla tanto del trabajo de fuerza, se habla más del trabajo aeróbico. Salga a caminar, salga a correr, eso sirve y mucho. Pero para conservar la masa magra, por así decirlo, que es el músculo y el hueso, es importante el trabajo de fuerza. Vamos a charlar un poquito más de experiencias, sobre todo del abordaje, llamémosle psicológico, conductual de la persona. ¿Sí? ¿Te parece bien? ¿Cómo no? Acá, en Cómo comemos los argentinos.
Sancor presenta una nueva generación de leches para toda la familia. Leche parcialmente descremada con NutriEquilibrio. Hoy más que nunca hay que hacer foco en una alimentación equilibrada. Esta leche contribuye al equilibrio que nuestra alimentación necesita porque reemplaza parte de las grasas saturadas por omega 6 y 9, manteniendo el sabor de siempre. Hay una nueva generación de leches. Salud y nutrición para toda la familia. Nueva leche Sancor parcialmente descremada con NutriEquilibrio. Somos una empresa líder en alimentos y bebidas. En nuestras plantas producimos alfajores, chicles, chocolates, caramelos, galletitas, pastas y bebidas para hacer tu día delicioso y así lograr una diferencia de sabor. Con Kraft Foods, hacé tu día delicioso. Ensure, nutrición completa y balanceada. Ensure proporciona proteínas de alta calidad, 14 vitaminas, 14 minerales, bajo nivel de grasas saturadas, bajo contenido en colesterol, fos e inulina. Tratamiento de la obesidad, vaya si hay tema. 1 de cada 2 argentinos tiene algún exceso de peso. Por lo tanto, es algo central en el abordaje de esta problemática. La tenemos acá a la licenciada Mima Macei, que nos va a ayudar mucho. Y vamos a tratar de hacer un pequeño contrapunto, porque hay muchas cosas acá, ¿no es cierto?, como para ver, además de haber incluso situaciones diferentes. Yo creo que lo principal, como suelen decir en las series, en las películas, es siempre tener un plan. O sea, frente a un problema tenemos que tener un plan, ¿no es cierto? Y ese es un plan de alimentación, ¿verdad? A la hora de tener en cuenta un plan de alimentación para un individuo que, número 1, tiene exceso de peso, número 2, viene comiendo como para tener ese exceso de peso y ya tiene la decisión tomada de que va a mejorar algo. ¿Cómo le ordenamos el plan, Mima? Yo creo que lo más importante, primero, es no hablarle de dieta. La palabra dieta es muy restrictiva, muy prohibitiva y nosotros tenemos que hablar de plan de alimentación, como bien dijiste. Pero un plan de alimentación inteligente, donde le enseñemos a manejar todos los alimentos correctamente en cantidades moderadas. De acuerdo a lo que está comiendo, vamos a ir moderando progresivamente. Es un plan de educación lo que nosotros tenemos que proponer, un plan de gratificarnos lejos de los alimentos con otras cosas y un plan de quemar energía, es decir, gasto calórico, enseñándole a hacer la actividad física que pueda hacer. No podemos sacar a trotar a un maxi obeso, por lo tanto le vamos a hacer actividades que pueda realmente hacer y que no le dañe. Entonces, todo tiene que ser hecho a la medida de esa persona, pero ese plan de alimentación tiene que ser consensuado. Yo debo respetar culturas, debo respetar economía familiar, porque el plan de alimentación debe ser económico, debe respetar los gustos y hábitos, debe respetar aquellas prohibiciones religiosas que pueda llegar a tener el paciente. Entonces, con todo eso, ese bagaje de conocimientos, es que nosotros vamos a consensuar el plan de alimentación, pero haciéndolo algo divertido, que al ser algo consentido se va a cumplir, pero además que se va a prolongar en el tiempo. No es una cosa que entro hoy y salgo mañana, es una cosa en la cual yo me comprometo a hacerlo y a mejorar. Nosotros cuando empezamos el colegio no empezamos a leer y a escribir sin haber aprendido las letras, los números y las consonantes. Por lo tanto, si nosotros tenemos que enseñarle a nuestro paciente, lo primero que hay que enseñarle es el alimento. Si no le enseñamos cómo se maneja el alimento, ningún plan de alimentación va a llegar al éxito. Y acá la propuesta es ir bajando alimentos de a poco, ir reentrenando. Tenemos algunas costumbres, a veces escuchamos algunas sugerencias que parece que van en sentido opuesto, bajar mucho de golpe, etcétera. ¿Funciona eso o no? Sí, yo agregaría a lo que dijo Mima, que la reconozco como maestra públicamente, es una maestra de la nutrición,
de todos nosotros. De todos. Pero me atrevería a agregar algunas cosas. En primer lugar, yo no lo llamaría particularmente, no quisiera llamarlo paciente obeso, porque lo de paciente suena una persona, nosotros los que estamos en el ámbito de la nutrición estamos acostumbrados a hablar del paciente obeso, del paciente diabético, del paciente cardíaco. En el caso del obeso en particular, yo propongo llamarlo un sujeto obeso, una persona que viene obesa, porque lo de paciente suena como que es paciente, es pasivo y va a acatar pasivamente las órdenes que le va a dar ese profesional de su confianza. Y en realidad el paciente va a tener que tener una conducta activa en el tratamiento. Esto es muy importante. En primer lugar, va a tener que tener una conducta activa, no una conducta pasiva. Por el otro lado, con respecto a la alimentación, el paciente que viene con obesidad viene a la consulta, tiene hambre. Generalmente dice, doctor, no puedo parar de comer. Mire, yo quiero, pero no puedo. O sea, realmente hay muchos pacientes obesos, vamos a llamar a las personas obesas, que vienen con hambre y no pueden, están fuera de sus límites poder parar de comer. Ahora, yo lo que digo, y no sé si ustedes coinciden en su experiencia, el que llega obeso de comer qué cosas. O sea, no puedo parar de comer galletitas, no puedo parar de comer pan, dulces. Todo lo como en pan, paro en los kioscos a comprar dulces, siempre está alrededor de las carbograsas. Nunca escuché a nadie que diga, yo como compulsivamente bifes. ¿Sabe que me siento a comer un bife angosto y como uno atrás del otro? Abro compulsivamente una lata de atún y me como 4 o 5 latas de atún, más allá de que sale 20 pesos o más cada una, ¿no? Pero no es económico. Pero los pacientes no vienen con esta historia, con las proteínas. El tema son las carbograsas. Que son adictivas. Son adictivas. Por eso digo que él quiere dejar de comer, pero no puede. Realmente es una adicción. Ha perdido la libertad de poder elegir y termina comiendo aquello que le resulta rico, que su cerebro le está pidiendo. En la mayoría de los casos, ¿no? Teoría, ¿piensan que esa predilección por determinado tipo de alimentos es innata, viene desde el momento que nacimos o fue adquirida como parte de la cultura desde muy chiquitos? Yo creo que fue totalmente adquirida. Pienso personalmente que nosotros nacemos y lo primero que es la gratificación oral. Cuando un niño se porta mal, le quitamos algo y generalmente es una golosina o es un postre. Lo premiamos con una golosina, lo premiamos con un postre, no lo premiamos con un lápiz, un cuadernito, un librito. Es decir, ya la gratificación siempre es a través del alimento. Esa es una de las cosas más importantes que yo creo que es. Y yo creo que hay otro factor importante, que son las neurohormonas. O sea, la cronobiología es cómo actúan nuestras hormonas cerebrales. Y yo creo que eso tiene mucho que ver. Es decir, ¿qué pasa con las serotoninas? ¿Qué pasa con la adrenalina? Fíjate que normalmente cuando nuestro paciente es un adicto a la noche a comer, si nosotros le ponemos una banana de postre donde va a tener triptofano, que me va a mejorar totalmente las endorfinas, el paciente no se levanta de noche a comer. Y si nos remontamos a nuestras viejas abuelas o bisabuelas, ¿qué le daban a los chicos antes de irse a dormir? Leche. Un vaso de leche o una banana. ¿Qué tiene la leche? Triptofano. ¿Qué tiene la banana? Triptofano. ¿Y qué necesitamos para formar las endorfinas? El triptofano. O sea que yo creo que también nos tenemos que zambullir en el cerebro de nuestros pacientes. Hay ciertas cosas muy prácticas. A ver, acabo de escuchar una muy práctica, sumamente práctica, ¿no es cierto? Dentro de estos tips prácticos, ¿no es cierto? ¿Alguno más que se les ocurra así, tan directo? Yo quería, discúlpame, debiera responder tu pregunta con respecto a los tips, pero quería agregar algo que dice Mima Masei, que es el cerebro de este paciente y nuestra vida intrauterina tiene mucho que ver con esto. ¿Qué comió nuestra madre mientras nos llevaba en el vientre? Porque parece ser que, digamos, las sustancias que componen un coliflor, un brócoli, la zanahoria, el zapallo, de alguna manera atraviesan esas moléculas, la placenta, y van mapeando nuestro hipotálamo. Incluso se termina ese mapeo
cuando nosotros somos amamantados, ¿qué come esa mujer mientras está amamantando? Además de la cultura, porque se supone que a la madre que no le gusta el pescado o que no le gusta el brócoli o el coliflor, seguramente no va a ser pescado en su casa, ni brócoli ni coliflor. Es decir, no solo está lo cultural, que no se lo ha presentado a su hijo para que aprenda a comerlo, sino que además no lo ha comido durante el embarazo y durante la lactancia. Esto hace que se haga muy difícil después que esa persona logre comer coliflor, brócoli, cuando es grande. Le falta el chip. Le falta el chip. Fíjese qué tema, estamos hablando de cosas como nosotros solemos decir, marcación fetal. Señora mamá, no se preocupe, no le estamos echando la culpa de que haya comido mal y por eso después tengan problemas sus chicos. Pero es una oportunidad que quizás una buena alimentación durante el embarazo, durante la primera infancia, vayan ayudando. Y a lo mejor es cierto, si usted come pescado, por ahí sus hijos les gusta un poquito más. Vamos a terminar esta discusión con otros temas todavía más urticantes aquí en Cómo Comemos los Argentinos. Quererte es más que estar siempre con vos. Es ayudarte a crecer sin miedo. Porque cuando creces, yo crezco con vos. La nueva Nido Más Nutrición le brinda a tu hijo los nutrientes fundamentales para crecer con todo. Por eso, cuando le das Nido, se nota. Ahora tu cocina tiene más color. Proba la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor. Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición. Celusal, la sal de la vida. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. Si hay un tema que genera debates, polémicas, a veces incluso acaloradas, es precisamente el tratamiento de la obesidad. Un tema pendiente que a veces encaramos mejor, a veces quizás no con tanto éxito, pero siempre tenemos una segunda chance. Así que vamos a encarar ese desafío. A ver, propongo un tema, por ejemplo, mitos de la obesidad. ¿Qué mitos hay por ahí dando vueltas? Y bueno, por ejemplo, uno de los mitos habituales que vemos es el consumo de calabaza en el paciente con sobrepeso. No puedo. La calabaza es el primer vegetal que le damos de comer a los bebés para que engorden rápidamente. Ahora yo me pregunto, ¿cómo un alimento que le doy a un bebé para que rápidamente engorde, luego lo voy a usar en un sujeto para que adelgace? Y entonces tenemos la tarta de calabaza, los ravioles de calabaza, el puré de calabaza, y la calabaza tiene un índice de velocidad de absorción de altísimo, de 70 puntos. ¿Da hambre o quita el hambre? Da hambre, abre el hambre. Y encima, si comemos la tarta de calabaza, la calabaza está molida, le estamos poniendo la grasa que tiene la masa de tarta, es una bomba atómica. Cuando pensamos que una porción de tarta, la masa solamente equivale a un regio pan que podríamos haber comido con un poder de saciedad superior a esa masita de tarta, y que la grasa que tiene esa tarta no es saludable, ¿no es así? ¿Hay grasas saludables? Hay grasas saludables. Hay grasas saludables. Por ejemplo, los ácidos grasos, ciertos aceites, por ejemplo, lo que contienen los pescados grasos. Otro de los mitos, tal vez no de la obesidad, pero sí mito dentro de la nutrición, y coma pescado. ¿Y qué pescado puedo comer, doctor? Merluza.
Pero comer merluza, entre comer merluza y comer un trozo de pollo o comer un trozo de carne de vaca, es lo mismo. O sea, tenemos una proteína de alto valor biológico, pero lo que nosotros buscamos, el beneficio de la carne de pescado, la merluza precisamente no lo tiene. O lo tiene muy poco. Es un pez flaco y nosotros lo que buscamos, por ejemplo, son pescados gordos, grasosos, que contengan estos omega 3, estos ácidos grasos que llamamos nosotros poliinsaturados, específicamente su nombre es omega 3, es un tipo especial de grasa que es muy beneficiosa, es antiinflamatoria, evita la formación de coágulos dentro de los vasos, es una grasa muy beneficiosa. ¿Qué pescados grasos tenemos? Por ejemplo, el gatuso. Es un pescado que contiene una cantidad de grasa beneficiosa muy buena. El jurel, que es otro pescado que no se conoce, que viene generalmente enlatado, pero viene un equivalente sin sodio, sanísimo. Exacto. Y el gatuso tiene la gran ventaja de que no tiene espinas. Por lo tanto, para los niños, ideal. No hay excusa de no darles pescado. Y muy fácil de cocinar. No tiene nada, no tiene desperdicio, se cocina rapidísimo. No, rinde todo. Mima, ¿por qué ese mito de no como pescado porque no sé prepararlo? Bueno, porque no quiero prepararlo, porque de la misma manera que cocino una carne de vaca, de cerdo o de pollo, puedo cocinar el pescado. Yo puedo hacer un pescado a la plancha. Un rico gatuso, vuelta y vuelta a la plancha, queda riquísimo. Y el gatuso, en 3 minutos en el microondas, hago un gatuso con jugo de limón, por ejemplo. Y en 3 minutos lo acabo de cocinar. ¿Y puedo agregar algo? Claro. Ella acaba de hablar de hacer un gatuso, por ejemplo, en el microondas con jugo de limón. No forma costra. Que las costras no son buenas para la salud, ¿no? O sea, por ejemplo, el cocinar al horno que forma costra, que lo hace más rico al alimento, pero esa costra es inflamatoria, es nociva para el organismo. Y es estimulante al paciente con sobrepeso, porque le hace liberar mayor cantidad de jugos gástricos, con lo cual quiere comer aún más porque tiene más ácido clorhídrico. Fíjense qué rico que es este tema, así que ya quedan formalmente invitados para seguir con esta... No sé si fue debate o no, ustedes se terminaron poniendo bastante de acuerdo. La próxima vez nos peleamos un poquito más, ¿qué les parece? Fantástico. Donde aquí, en Cómo Comemos los Argentinos, el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición.